Buenos días a todos, somos Pablo Capelino y Silvina Cisterna. En esta primer parte de la presentación de patología maligna ginecológica vamos a explicarles los términos generales de la genética del cáncer y luego desarrollaremos el cáncer de cuello uterino, de endometrio y el cáncer de vulva. Bueno, vamos a comenzar hablando de las causas y de la genética del cáncer. Los datos actuales indican que aproximadamente 1 de cada 4 muertes se debe al cáncer y que a más de la mitad de la población se le diagnosticará un cáncer invasivo en algún momento de sus vidas. La incidencia de muchos cánceres está aumentando en gran parte debido al incremento de la edad media de la población. Como se va a explicar en las siguientes presentaciones, las causas del cáncer son una mezcla de alteraciones ambientales y genéticas que tienen lugar en nuestros tejidos. En la actualidad, los espectaculares avances de la biología y la genética molecular han clarificado los elementos moleculares básicos del cáncer y ofrecen un esbozo esquemático de los sucesos celulares que provocan esta enfermedad. Comprenderlos tendrá una importancia crucial en el control del cáncer, ya que cimentará una base del conocimiento que debería conducir a una mejoría significativa de los tratamientos y de las estrategias preventivas. Como dijimos, el origen del cáncer es complejo, pero en algunos casos la herencia tiene más peso que en otros. La mayoría de las veces los cánceres ocurren de forma azarosa y se denominan de origen esporádico, es decir, están relacionados los factores ambientales más ciertos factores genéticos que terminan desencadenando la enfermedad. La mayoría de los individuos tienen un riesgo de población general para el desarrollo de tumores, porque la mayoría de los tumores son esporádicos. Es decir, estos tumores suelen darse a edades avanzadas de la población. Le siguen en frecuencia los tumores de origen familiar, es decir, aquellos en donde intervienen múltiples genes que se van heredando de generación en generación y que confieren cierta predisposición al desarrollo de tumores, que interactúan con factores del medio ambiente y que en algunos individuos van a generar la enfermedad y en otros no. En este grupo de tumores se considera que el riesgo oncológico a lo largo de la vida es moderado, a diferencia de los cánceres esporádicos que se considera riesgo bajo. Por último, tenemos un pequeño grupo de cánceres que son los hereditarios, en donde los factores genéticos hereditarios tienen un peso muy importante. Hay una alteración en un gen que viene heredándose de generación en generación y que confiere un riesgo elevado de desarrollo de tumores. El cáncer es un grupo de trastornos que tienen en común el rasgo de un crecimiento celular incontrolado. Esto produce una masa de células denominada neoplasia o tumor. La formación de tumores se denomina tumorogénesis. Para que las células puedan escapar de las restricciones normales que impiden su proliferación incontrolada, deben tener lugar varios sucesos clave. Deben producirse y procesarse señales de crecimiento adicionales y las células deben adquirir resistencia a las señales que inhiben su crecimiento en condiciones normales. Dado que habitualmente estas características anormales desencadenarían en el proceso de muerte celular programada o apoptosis, las células deben invalidar este proceso de algún modo. La masa celular creciente o tumor necesita alimentarse, por lo que debe obtener nueva irrigación sanguínea mediante angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Para que el tumor adquiera la condición de maligno, en la cual las neoplasias invaden los tejidos cercanos y se metastatizan, es decir, se extienden a lugares más lejanos del cuerpo, debe superar otras señales inhibidoras. La capacidad de invadir y metastatizar distingue las neoplasias malignas de las benignas. La causa básica del cáncer es el daño de genes específicos, que en general participan en el ciclo celular. Normalmente las mutaciones de estos genes se acumulan en las células somáticas, es decir, las células del tejido donde en un futuro podría desarrollarse el tumor. Estas mutaciones se acumulan durante años, hasta que una célula reúne el número suficiente de errores para iniciar un tumor. No obstante, si los daños se producen en células de la línea germinal, es decir, células presentes en todo nuestro cuerpo, una forma alterada de uno de estos genes puede transmitirse a los descendientes y predisponerlos al cáncer. El mayor riesgo de cáncer de estas personas se debe al hecho de que cada una de sus células ha dado el primer paso de los varios que componen el camino del cáncer. Es decir,
uno de los alelos de un determinado gen hereditario ya está alterado, por lo cual faltaría la segunda mutación o el segundo hit en el otro alelo para que se desencadene la enfermedad. Un gran número de factores ambientales pueden modificar la frecuencia y las consecuencias de las mutaciones presentes en un individuo. Está bien documentado, por ejemplo, que numerosas sustancias químicas que causan mutaciones en animales de experimentación también provocan cáncer y por tanto son carcinógenos. Además, otros agentes ambientales pueden potenciar el crecimiento de células alteradas genéticamente sin causar nuevas mutaciones de manera directa. Así, muchas veces es la interacción de genes con el entorno lo que determina la carcinogénesis. Ambos tienen papeles clave en este proceso. Como dijimos, el cáncer surge cuando un clon celular pierde los controles normales del crecimiento y la diferenciación. Actualmente se identificaron más de 100 genes causantes de cáncer que codifican proteínas implicadas en esta regulación. La caracterización de las actividades bioquímicas y las interacciones de estos productos génicos han revelado un cuadro cada vez más detallado de la regulación normal del crecimiento y la diferenciación celular y de las maneras en que los sucesos de la carcinogénesis desregulan estos procesos. Se comprenden muchos aspectos de este proceso fundamental. Un componente de la regulación celular está mediado por señales externas que llegan a la célula a través de factores de crecimiento, como factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento epidérmico, hormonas esteroideas, que son producidas en otras células. Cada factor de crecimiento interactúa con un receptor de factor de crecimiento situado en la superficie celular. La unión de un factor de crecimiento activa el receptor, impulsando moléculas que envían mensajes al núcleo celular en el proceso de la transducción de la señal. Estas moléculas de transducción de señal incluyen proteinquinasas como la tirosinquinasa, las proteinquinasas activadas por mitógenos, entre otras, que pueden alterar la actividad de las proteínas, marcándolas en un lugar específico como una molécula de fosfato. La última fase de la vía de transducción de la señal es la regulación de la transcripción del ADN en el núcleo. Los componentes de la cascada de la transducción de señales interactúan con factores de transcripción nuclear que regulan las actividades de genes concretos cuyos productos proteínicos influyen en el crecimiento y la proliferación celular. En los tumores esporádicos, una célula cancerosa puede surgir en una población de células en crecimiento debido a la acumulación de mutaciones en estas. Aunque estas mutaciones solo se producen en contadas ocasiones, estas células no responden a las señales de diferenciación y siguen dividiéndose en lugar de someterse a su programa de diferenciación normal. Además, al parecer, los cánceres se deben normalmente a una serie progresiva de sucesos que aumentan de manera incremental el grado de desregulación dentro de un linaje celular. Con el tiempo surge una célula cuyos descendientes se multiplican sin las restricciones adecuadas. Alteraciones posteriores conferirán a estas células la capacidad de invadir tejidos adyacentes y formar metástasis. Cada una de estas alteraciones implica mutaciones y la necesidad de que se produzcan más de una mutación se ha caracterizado como el concepto de multiimpacto o multihit de la carcinogénesis. En los tumores hereditarios lo que ocurre es que el individuo ya tiene una alteración en un gen que predispone al desarrollo de tumores. Es decir, solo le queda lograr tener un segundo hit, una segunda mutación, para poder terminar dando lugar al desarrollo de los tumores. Esta es la teoría de 2 hits o hipótesis de Kuhnson. Poder identificar estos individuos con predisposición hereditaria al cáncer y que por ende tienen mayor riesgo del desarrollo de tumores a lo largo de la vida es muy importante porque nos permite establecer un cribado más intenso en ellos para que se puedan detectar e intervenir de forma temprana cualquier tumor que pueda surgir a lo largo de su vida. Esto está demostrado que reduce la morbi-mortalidad en este grupo de pacientes. Los genes causantes del cáncer pueden clasificarse en 3 categorías principales. Los que normalmente inhiben la proliferación celular, que son los genes supresores de tumores, los que activan la proliferación, que son los oncogenes, y los que intervienen en la reparación del ADN. Con respecto a los genes supresores de tumores, codifican para productos que inhiben la formación de tumores mediante el control del crecimiento celular
y son capaces de hacerlo aun cuando la célula solo contenga una versión normal del gen. Las mutaciones de pérdida de función, que inactivan las dos copias del gen supresor de tumores de una célula, pueden provocar una proliferación celular incontrolada. Estos genes, algunos de ellos, se han asociado a síndromes hereditarios de predisposición al cáncer. Los oncogenes constituyen una segunda categoría de genes que pueden causar cáncer. La mayoría de los oncogenes tienen su origen en protooncogenes, que son genes que intervienen en los 4 reguladores básicos del crecimiento celular que mencionamos previamente, es decir, en los factores de crecimiento, en los receptores de factores de crecimiento, en las moléculas de transducción de señal y en factores de transcripción nuclear. Cuando un protooncogen sufre una mutación, puede convertirse en un oncogen, un gen con un producto excesivamente activo que puede provocar un crecimiento y una diferenciación celular incontrolada. Por último, en relación a los genes reparadores de ADN, sabemos que normalmente las células tumorales se caracterizan por mutaciones extendidas, roturas cromosómicas y aneuploidías. Esta condición, denominada inestabilidad genómica, contribuye a la tumorogénesis porque las mutaciones y los defectos cromosómicos pueden activar oncogenes o desactivar genes supresores de tumores. La inestabilidad genómica puede deberse a defectos de las proteínas necesarias para una división celular exacta o de las proteínas responsables de la reparación del ADN. En ocasiones, estas mutaciones son hereditarias y producen síndromes cancerosos hereditarios infrecuentes como por ejemplo el síndrome de Lynch. Más a menudo surgen en las células somáticas, es decir, en el tejido en donde se desarrollará el tumor, y contribuyen a la aparición de cánceres habituales no hereditarios. En este seminario vamos a reseñar específicamente en patología maligna, cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio y cáncer de vulva, tratando de mencionar algunos aspectos específicos de cada uno de ellos. En relación a ello, como un breve repaso, recordamos obviamente la estructura uterina y podemos dividir el útero en 2 porciones, el cuerpo y específicamente la mucosa que lo recubre, que es el endometrio, donde se da origen a los tumores o cánceres de endometrio, y el cuello, que es la porción más inferior, donde se originan los tumores de cuello de útero. Si bien hablamos de un mismo órgano, ya vamos a ver que hay diferencias significativas en cuanto al origen, los factores de riesgo y específicamente en algunas cuestiones relacionadas al pronóstico y al tratamiento de cada uno de estos tumores. La primera cuestión a tener en cuenta cuando hablamos de cáncer de cuello de útero es específicamente hacer hincapié que es un cáncer prevenible y evitable, como los vimos en los seminarios previos que dio la profe Melina, haciendo especial hincapié en las medidas de tamizaje, de screening. Ustedes saben su relación específicamente con el virus del HPV y todas las estrategias de prevención que pueden hacer este tumor un tumor evitable. Es una patología, también tenemos que decirlo, altamente marcada por la desigualdad, donde las condiciones sociales cumplen un rol muy importante en las posibilidades de padecer esta patología. La incidencia y la mortalidad por este tumor están relacionadas con la disponibilidad y acceso a pruebas de diagnóstico, específicamente el tamizaje y el tratamiento, también como a programas específicos de prevención. En algunos de estos gráficos podemos ver a la izquierda la incidencia de este tipo de tumores en países o regiones poco desarrolladas o no desarrolladas en relación a países más desarrollados. En países subdesarrollados, el cáncer de cuello ocupa el segundo lugar en cuanto a incidencia, puede llegar hasta en algunos casos a más de 20 por 100.000 mujeres, siendo que en casos de países desarrollados ocupa el sexto lugar con una incidencia muchísimo menor. Esto marca claramente lo que decíamos en relación a la desigualdad y las condiciones sociales en cuanto a la incidencia de esta patología.
En esta diapo podemos ver estas imágenes de Globocam. A nivel mundial, en el año 2018, que son los últimos reportes que tenemos, se diagnosticaron más de 500.000 casos, con un porcentaje de muertes realmente importante, más de la mitad en relación a la incidencia, pero como dato importante, el 84% de estos diagnósticos se dan en países en desarrollo y el 2/3 partes de los diagnósticos de este tumor en países subdesarrollados se da en estadios avanzados. Como vimos previamente, esto es una enfermedad prevenible donde las pruebas de tamizaje pueden incluso lograr que no lleguemos en ningún momento a tener esta patología, sino a detectar la infección por el virus de HPV, incluso los cambios que se pueden dar en el cuello de manera premaligna, que nos pueden lograr hacer llegar a tiempo y hacer una prevención real de esta enfermedad. Pero esto no solo que no ocurre, el diagnóstico en estadios premalignos, sino que en el caso de desarrollarse el cáncer de cuello de útero, en más del 60% de los casos se diagnostican en estadios localmente avanzados, lo cual demuestra claramente las desigualdades sociales que hablábamos previamente. Si una mujer no tiene acceso a un estudio de tamizaje, a una prueba de tamizaje, a una consulta ginecológica, y más aún si una paciente con síntomas no tiene acceso al sistema sanitario, esto es lo que ocurre y la mortalidad es 18 veces mayor en los países no desarrollados si los comparamos con los países en desarrollo. En el mapa podemos ver en diferentes colores. Los azules más oscuros representan los países con mayor incidencia. Los países de África en general son los que tienen mayor incidencia. También Paraguay, Bolivia tienen incidencias muy altas. En nuestro país vemos que es un celeste oscuro, pero tomado en forma general. Si pudiéramos diferenciar las diferentes provincias, vamos a ver que en provincias del norte, Salta, Misiones, Jujuy, Chaco, tienen incidencias realmente muy altas que se asimilan a los países que tienen los mayores números de incidencia, y otras provincias en las cuales están más cerca de los países desarrollados. Esto por supuesto que habla también de las desigualdades sociales dentro de nuestro propio país. En Argentina, el cáncer de cuello uterino ocupa el 4.º lugar dentro de las neoplasias en frecuencia, siendo la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico, con una incidencia de 13 casos cada 100.000 habitantes en general, pero ya dijimos que hay provincias donde esto es mucho más alta, y una tasa de mortalidad cercana a 7 por cada 100.000 habitantes por año. La edad promedio de diagnóstico es alrededor de 48 años, con un rango entre 35 y 50 años. Por supuesto que se dan casos por debajo de los 35 y por arriba de los 50, pero esto es donde se condensan la mayor cantidad de diagnósticos. El 82% de las pacientes muertas por esta patología son mujeres mayores a 40 años. Podemos ver en los gráficos, el de la izquierda es la tasa ajustada por 100.000 habitantes de nuestro país, donde el cáncer de cervix ocupa el 3.er lugar, por debajo por supuesto el cáncer de mama, el cáncer de colorectal en mujeres, que es un poco superior, ligeramente superior, y después el cáncer de cervix es la causa que continúa. Si vemos en el gráfico a la derecha una distribución por edad, vemos como el aumento de incidencia, por supuesto, va aumentando a la medida del paso del tiempo. Un dato importante que explica un poco estas desigualdades de las cuales hablábamos y las diferencias en la incidencia tiene que ver con los factores de riesgo. Todos estos factores de riesgo, por supuesto, tienen que ver con variables socioeconómicas y la posibilidad de acceder a un control adecuado y a medidas de prevención y tamizaje adecuado. Estos factores de riesgo tienen que ver con la raza, pero no de manera directa, sino que muchas veces las condiciones sociales se relacionan a la raza y no hay una predisposición genética específica en relación a ello.
el inicio de relaciones sexuales a edades tempranas, las relaciones sexuales no protegidas, múltiples parejas sexuales de alto riesgo, embarazo en la adolescencia, tiene que ver con conductas sexuales que hacen que sea mucho más probable el contacto con el virus del HPV y con diferentes serotipos, y esto por supuesto conlleva el mayor riesgo. La multiparidad, por supuesto que tiene que ver, y todas se relacionan con la infección por el virus del HPV, y siendo esta la causa principal de esta patología. La inmunosupresión, específicamente la relación con el virus del HIV, el tabaquismo también es un factor de riesgo, ya dijimos, el bajo nivel socioeconómico de manera indirecta explica la diferencia en el acceso a la salud. Por supuesto que la dieta carente en nutrientes y siempre la predisposición genética pueden tener un rol, pero siempre un rol secundario. Volvemos a repetir, el hecho de no haber sido nunca tamizada una mujer o que haya un tamizaje infrecuente es el mayor contribuyente a la mortalidad por cáncer de cuello uterino en la actualidad, ¿sí? Haciendo un breve repaso de la histología y de la fisiopatología, si bien lo van a ver en el laboratorio de microscopía de manera más detallada, podemos decir que en la zona de transformación se produce en general la metaplasia escamosa y la infección por el virus del HPV, específicamente los tipos oncogénicos, son los que van a transformar ese tejido en un tejido o epitelio escamoso atípico, displásico, y ya lo vimos previamente, cuando vimos patología benigna, esa transformación es lo que puede terminar llevando al cáncer. Se considera que este ciclo, desde infección por HPV hasta la aparición de un cáncer, puede llevar entre 5 a 10 años, lo cual da un tiempo realmente importante en el cual uno puede hacer prevención y tamizaje y lograr prevenir esta patología. Cuando ya hablamos específicamente de la clínica o la sintomatología de las pacientes que presenten esta patología, podemos decir que en general en los estadios muy tempranos es asintomático, la paciente puede no tener ninguno de estos síntomas, pero en la medida que avanza o progresa la enfermedad, y hay sobre todo afectación locorregional, esto se da hasta estadios en general bastante tardíos, la diseminación a distancia o metastásica es relativamente infrecuente y en estadios muy avanzados. En el estadio de afectación locorregional, que es lo que más solemos encontrar, la paciente puede presentar sinusorragia, sangrado también, vaginal espontáneo, anormal, flujo. Este flujo normalmente puede tener características purulentas, serosanguinolentas, pero suele tener también una fetidez característica que nos hace sospechar de esta patología. La pérdida de peso, el dolor pélvico, el edema linfático en cualquiera de los miembros inferiores, puedes hablarnos de un compromiso ganglionar obstructivo, también la obstrucción a nivel ureteral que suele dar esta patología, puede dar síntomas relacionados con ello, y la aparición de fístulas que suele ser un síntoma, un signo bastante tardío, cuando hay una comunicación anormal que genera el tumor entre la vagina, el cuello y la vejiga, produciendo fístulas urinarias, o con el recto, produciendo fístulas, en este caso intestinales. Cuando ya hay síntomas de enfermedad a distancia, va a estar relacionado el órgano afectado, huesos, pulmón, hígado o ganglios, y los síntomas, por supuesto, tendrán que ver con cada uno de ellos. Las vías de propagación del cáncer de cuello uterino, específicamente, suelen ser, como dijimos, una propagación locorregional y tardíamente una extensión hematógena con metástasis. Esta extensión local puede darse hacia el cuerpo y la cavidad uterina, puede afectar la vagina, puede afectar en forma lateral los ligamentos que se llaman parametrios, que son los ligamentos cardinales. La cavidad peritoneal puede afectarse de forma directa a la vejiga, el recto, los ovarios.
También tiene una predisposición particular a la extensión linfática, siendo los ganglios pelvianos los primeros en afectarse y también pudiendo haber una diseminación hacia los ganglios retroperitoneales o paraórticos. Y cuando se genera una extensión ya hematógena, pulmones, hígado y huesos son los más afectados. Los diagnósticos diferenciales de esta patología, sobre todo en estadios tempranos, tienen que ver con quistes de Nabot que pueden estar presentes en el cuello, ectropion, algunas úlceras asociadas a enfermedad de transmisión sexual, cambios glandulares por inflamación, endometriosis, por ejemplo. En relación a los tipos específicamente histológicos, el carcinoma de células escamoso, carcinoma epidermoide es el más frecuente, con aproximadamente un 75% de los casos, pero el adenocarcinoma en los últimos años ha tenido cada vez un rol y un diagnóstico más frecuente, siendo ya un cuarto de los diagnósticos de cáncer de cuello de útero. Podemos ver diferentes subtipos, por supuesto, dentro de cada uno de ellos. Una vez realizado el diagnóstico, corresponde estadificar a la paciente. La estadificación, cuando hablamos de cualquier tumor, consiste en realidad en definir cuál es la extensión de la enfermedad y en función de ello definir cuál es el pronóstico, definir el tratamiento adecuado, valorar la eficacia de los tratamientos y poder comparar resultados. En el caso del cáncer de cuello uterino, la estadificación es clínica y se realiza a través del examen clínico que consiste en evaluar el cérvix y la vagina a través de la especuloscopía y el tacto vaginal, viendo la indemnidad o compromiso de la mucosa rectal a través del tacto rectal o a través de rectoscopía y evaluando el compromiso vesical con una cistoscopía. Las imágenes prequirúrgicas pueden ayudarnos, pero recordamos nuevamente la estadificación es clínica y a través del examen físico. En este caso, las tomografías o las resonancias nos van a poder permitir descartar un compromiso de los ganglios o metástasis. A modo de ejemplo, vemos en esta diapositiva la estadificación actual del cáncer de cuello de útero, específicamente del año 2018. FIGO es la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia. Ustedes van a ver que en muchos tumores usamos el sistema TNM. La T corresponde a tumor y en general menciona o trata de hablar del tamaño del tumor, N de los ganglios, y el estadio en realidad ganglionar, y M de metástasis. Pero específicamente en este tumor la estadificación que se usa es esta, simplemente a modo de ejemplo. En general, los tumores, para todos los tumores, los estadio 1 corresponden a tumores localizados, y en la medida que avanzamos en el estadio, llegamos al estadio 4, que siempre es el estadio metastásico, pasando en el estadio 2 y 3 a un mayor compromiso locorregional y a un compromiso ganglionar habitualmente. Simplemente mencionar a grandes rasgos, ustedes ya verán en otros escenarios y en otras unidades de aprendizaje específicamente el tratamiento, pero para mencionarlo, en general los estadios iniciales requieren cirugía y los estadios localmente avanzados, el tratamiento con intención curativa es la radioterapia con quimioterapia concurrente. Al igual que en cualquier tumor, el seguimiento una vez realizado el tratamiento adecuado es importante y tiene como objetivo la detección temprana de cualquier recaída. En general, el 80% de las recaídas ocurren para cualquier tumor en general dentro de los 2 primeros años del tratamiento primario. Habitualmente tiene una frecuencia más estricta en los primeros 2 años y en la medida que pasa el tiempo ya no es necesario un seguimiento tan frecuente. En el caso del cáncer de cuello de útero es fundamental el examen físico y ginecológico asociado a estudios de imágenes. Y simplemente para cerrar esta cita, que me parece que es representativa, ustedes lo pueden leer: cuando una mujer se muere de cáncer de cuello uterino, todos los gobiernos del mundo deberían avergonzarse, y esto no hace más que recordar un poco como arrancábamos la charla diciendo que esto es una enfermedad claramente prevenible, haciendo el tamizaje y los cuidados de salud adecuados. Entonces no debiera pasar que en el mundo
sigan muriendo mujeres por esta patología cuando tenemos herramientas que no son tan avanzadas y son relativamente económicas y simples, y con un programa adecuado pueden ser llevados a cabo en cualquier país para que toda la población en riesgo pueda realmente hacerlo. Vamos ahora sí a abordar el cáncer de endometrio. En esta imagen podemos ver a la izquierda, nuevamente repasamos la anatomía, y del lado derecho es una vieja imagen de hace muchos años que nos permite ver la diferencia que mencionábamos en un mismo órgano entre tumores del cuerpo, específicamente de la mucosa que recubre la cavidad endometrial, que es el endometrio, que en general se relacionaba con las mujeres religiosas, ya que la nuliparidad, la falta de relaciones sexuales, la obesidad, la edad avanzada son factores de riesgo, a diferencia de lo que es el tumor o el cáncer de cuello de útero relacionado con la promiscuidad sexual, el inicio precoz de las relaciones, por supuesto relacionado con el virus del HPV, que no tenemos que olvidar que es un virus de transmisión sexual. Y esto hace un poco a modo ejemplificador las diferencias claras que hay entre estos dos tumores. Por ello podemos decir en relación a los tumores o al cáncer de endometrio, si asimilábamos al cáncer de cuello con la pobreza, este quizás sea un tumor más asociado a la opulencia o a los países más desarrollados. Ya vamos a ver los factores de riesgo y específicamente por qué explican esto. En nuestro país ocupa el cuarto lugar en mortalidad por cáncer. Más del 90% de los casos se da en mujeres mayores de 50 años, es decir, en la posmenopausia, y sí en general se diagnostica en un porcentaje importante en estadios tempranos, lo que hace que la tasa de sobrevida sea muy alta. Los factores de riesgo que explican también por qué es una enfermedad más común de países desarrollados tiene que ver con un aumento de la exposición prolongada a los estrógenos. Recordamos que hay factores endógenos que producen una mayor producción y exposición a los estrógenos, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, lo que se considera el síndrome metabólico, la nuliparidad, la menarca temprana, la menopausia tardía y la anovulación crónica. Todos estos factores hacen que la mayor exposición a los estrógenos produzca una hiperestimulación del endometrio, llevando a una hiperplasia. Esa hiperplasia en algún momento puede sufrir una atipía que progrese hacia un cáncer de endometrio. También hay factores exógenos como la exposición a tamoxifeno, que es un agonista estrogénico a nivel del endometrio, es una droga utilizada frecuentemente para el cáncer de mama, y la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos sin oposición con progestágenos aumenta este riesgo. Nuevamente, en relación a la edad, un 15% en general de los diagnósticos se dan en mujeres premenopáusicas. En general el síntoma habitual o el signo en este caso va a ser un sangrado abundante y anormal. En las mujeres posmenopáusicas, por supuesto que el sangrado en una paciente que ya no tiene menstruación en general es un factor muy temprano en esta enfermedad y hace que las pacientes concurran rápidamente a la consulta y pueda ser diagnosticado a tiempo, y esto hace que realmente diagnostiquemos esta enfermedad en estadios tempranos en muchos casos y la mejoría en relación a la sobrevida. Sin ahondar en el tema, el cáncer de endometrio puede estar asociado en un porcentaje de los casos a factores hereditarios. Específicamente el 5% de los cánceres de endometrio se asocia con el síndrome de Lynch, que relaciona cáncer colorectal con un aumento de riesgo también de cáncer de endometrio, ovario, estómago, intestino delgado y páncreas. El síndrome de Cowden es otra enfermedad autosómica dominante donde hay una relación aumentada y una probabilidad aumentada de cáncer de endometrio, mama y tiroides. Como ya mencionamos antes, la presentación clínica habitual tiene que ver con un sangrado anormal. En el 90% de los casos este es el síntoma,
En estadios avanzados también puede haber distensión abdominal, en general relacionadas con ascitis, puede haber dolor pelviano, puede haber síntomas relacionados también con los cambios en la función vesical o intestinal por compresión, pero lo más habitual siempre es un sangrado anormal. Ante estos síntomas y la sospecha, en general se va a hacer un diagnóstico realizando una ecografía transvaginal, donde lo que vamos a encontrar habitualmente es un engrosamiento en el endometrio, y el diagnóstico se va a confirmar a través de un cepillado endometrial que se puede hacer en el consultorio o en quirófano a través de un raspado uterino fraccionado, una histeroscopía que nos permite obtener una biopsia y confirmar el diagnóstico. Como un breve algoritmo guía en la posmenopausia, si hay sangrado genital y hacemos una ecografía transvaginal, cuando el endometrio mide más de 5 milímetros, la probabilidad de estar relacionado con un cáncer de endometrio es de un 7% aproximadamente. Cuando encontramos un endometrio más fino de 5 milímetros, prácticamente podemos descartar esta enfermedad. Cuando no hay hemorragia genital y por otra razón realizamos una ecografía transvaginal o en una paciente que está tomando alguna medicación como tamoxifeno, el valor de corte es más alto y en este caso valores mayores a 11 milímetros de engrosamiento endometrial pueden estar relacionados con un índice, una probabilidad mayor de cáncer de endometrio. En valores de corte por debajo de 11 la probabilidad es mucho menor. Los factores pronósticos en relación al cáncer de endometrio van a tener que ver con el tipo histológico. Ya dijimos que el cáncer endometroide en general es de mejor pronóstico y de bajo grado, a diferencia de otros subtipos histológicos como el carcinoma seroso o de células claras o neuroendocrinos que tienen un pronóstico bastante peor. Además de valorar el tipo histológico, el patólogo nos va a informar siempre el grado histológico y en el carcinoma endometroide dividimos de acuerdo a la clasificación de FIGO en 3 grados, 1, 2 y 3, siendo el grado 1 el de mejor pronóstico y el grado 3 con un patrón de crecimiento más sólido, de un pronóstico peor y que nos obliga a realizar alguna estrategia de terapéutica distinta. Y otros factores que también contribuyen al pronóstico, por supuesto, va a tener que ver con el grado de invasión que tenga el tumor en el miometrio, es decir, en la pared del útero, si compromete o no el cuello uterino, si hay un lavado o un líquido peritoneal con células tumorales y por supuesto la invasión vascular y de ganglios linfáticos como uno de los factores más importantes en relación al pronóstico. Como ya dijimos, en relación al resto de los tumores siempre va a haber una estadificación. En este caso la estadificación tiene en cuenta variables como el tipo histológico, el grado, pero sobre todo la invasión a nivel del músculo miometrial, la extensión o compromiso del cuello y la extensión extrauterina para poder dividir la enfermedad en 4 estadios. En relación al tratamiento, solamente mencionar que habitualmente el tratamiento de esta patología es quirúrgico con la extirpación del útero y en general también de los anexos, y en función del grado de diseminación o estadio uno realizará tratamientos posteriores con rayos o quimioterapia, pero en la mayoría de los casos la cirugía sola es curativa. Y el seguimiento posterior en este tumor, a similitud de lo que era el cáncer de cuello, es el control clínico en los primeros años de manera más frecuente, con por supuesto examen físico y ginecológico, la toma de una citología sobre la cúpula vaginal también cumple un rol y las imágenes. Y pasamos ahora por último al carcinoma o cáncer de vulva para mencionar algo en relación a esta enfermedad. El cáncer de vulva generalmente es una patología que se diagnostica en mujeres de edad avanzada, con una edad promedio de 70 años, representa el 5% solamente de los cánceres del tracto genital en la mujer, con un riesgo también relacionado con el virus del papiloma humano y con el tabaquismo.
la hiperplasia, como lo vimos en el seminario anterior, el líquen, el carcinoma de la vagina o del cuello y las enfermedades granulomatosa crónicas también son factores relacionados al cáncer de vulva. En el cáncer de vulva suele ser un carcinoma habitualmente epidermoide y es específicamente, podríamos decir, un cáncer de piel relacionado específicamente en la zona genital externa de la mujer. Otro tipo de tumores menos frecuentes, pero que también podemos encontrar, son melanomas o tumores como adenocarcinomas o de células transicionales, adenoides quísticos, que pueden estar relacionados a veces a las estructuras glandulares, como pueden llegar a ser las glándulas de Bartolino, que pueden dar origen también a este tipo de tumores menos frecuentes. La diseminación de los cánceres de vulva en general suele ser por extensión directa y de manera locorregional, pudiendo afectar la uretra, la vejiga, la vagina, el periné, el ano o el recto, frecuentemente a nivel de los ganglios linfáticos regionales, que en este caso son los ganglios inguinales, y en estadios más avanzados pueden afectarse también los ganglios pélvicos y paraórticos, y menos frecuentemente por vía hematógena. En relación a la sintomatología, la mayoría de las pacientes con cáncer de vulva va a consultar por una lesión vulvar palpable o visible. En general pueden tener una historia larga de prurito. Las lesiones pueden necrosarse, ulcerarse, sangrar o infectarse y muchas veces están relacionadas también con un flujo acuoso y muchas veces maloliente. En el caso de los melanomas, en general va a haber una lesión pigmentada. El diagnóstico tiene que ver, como ya lo vimos en patología benigna vulvar, con la realización de una biopsia que nos va a permitir llegar al diagnóstico del cáncer. Al igual que los tumores que vimos previamente, la estadificación se va a basar en el tamaño y localización del tumor, la diseminación a los ganglios y la posibilidad o no de que haya metástasis a distancia. El tratamiento habitualmente es quirúrgico con una resección amplia de la región vulvar afectada, con una evaluación del compromiso de los ganglios linfáticos regionales a través de un procedimiento que puede ser un vaciamiento ganglionar inguinal o de una biopsia de ganglio centinela a nivel de los ganglios de la ingle. En algunos pocos casos, la radioterapia o la quimioterapia puede tener algún rol, en general luego de la cirugía. Para terminar, algunos conceptos clave en relación a esta patología. Recordar que la mayoría de los cánceres vulvares no son más que cánceres de piel. Cáncer en general, el 95% corresponde a carcinomas epidermoides. Ya dijimos que una pequeña proporción son melanomas. Hay que considerar el cáncer de vulva o este diagnóstico cuando hay lesiones pruriginosas o úlceras que no responden al tratamiento. Diagnosticar el cáncer de vulva en general requiere siempre de una biopsia y en general luego estadificarlo quirúrgicamente. Para los cánceres ya dijimos el tratamiento que no tengan metástasis a distancia, la excisión local amplia con investigación de los ganglios va a ser importante, y los pacientes con ganglios linfáticos afectados o metástasis a distancias pueden requerir otro tipo de tratamientos asociados.